buenos días. Es un gusto presentarme para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Juan Pablo Zárate, miembro de la Iglesia Elim, de la Alianza Cristiana y Misionera, que tiene su sede aquí en la ciudad de Punta Alta, partido de Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires, para toda la Argentina y el mundo, a través del Facebook de nuestro pastor Patricio Marchán, a quienes saludamos en esta mañana. Bendecimos en el nombre de Jesucristo a nuestros pastores, Patricio, Natalia, que Dios los bendiga grandemente. Ya se están conectando los hermanos. Bendecimos a nuestra hermana Hilda, que Dios te bendiga, Hilda, que tengan un excelente día todos. Para mí es un placer, una bendición muy grande poder compartir en este día domingo la transmisión que pertenece a nuestra reunión general. Bendecimos a todos los hermanos, a todas las hermanas que están de vacaciones, que están tal vez en algún lugar de nuestra república, de nuestra hermosa Argentina, descansando, disfrutando de las playas. Más que bendecidos, seguramente van a contar testimonios oportunamente. Saludamos a todos los que se están conectando mientras disfrutamos de esta hermosa alabanza que habla de levantar, ¿no?, el Evangelio de Jesucristo donde quieras que vayamos. Así que es una bendición para nosotros poder bendecir a los hermanos y a todos aquellos que llevan el Evangelio de Jesucristo a todas partes, que no resulta sencilla tarea, pero hoy Dios tiene una palabra para que no lo tomes de esa manera y puedas verdaderamente levantar el nombre de Jesucristo a donde quiera que vayamos. Bendecimos, ya están conectados muchos hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesucristo, y todos queremos ver el nombre de Jesucristo con poder, como dice esta alabanza. Bendecimos también a nuestra hermana Gladys, que se está conectando, a todos y a cada uno de los hermanos. Y vamos a ver en el día de hoy, yo te animo a que no te muevas si podés escuchar la palabra que hoy tiene Dios para tu vida. Generalmente lo bueno que tiene aquel que enseña la palabra de Dios, aquel que estudia la palabra, que ya sabe lo que el Señor tiene hoy para tu vida, para mi vida, y seguramente puede hablarte de otra manera. Pero te animo que nada ni nadie te distraiga en esta mañana, porque sé que el Señor va a hablar con tu vida como así hizo con mi vida. Saludamos a nuestra hermana Gaby también, que se está conectando, y como toda reunión bendecimos ahí a la hermana también Norma, que dice: bendición hermano Juan y saludos a los pastores, te bendecimos. Melanie, buen día, bendiciones, también te saludamos. También está nuestra hermana de Bahía Blanca, que no, tengo que decirlo, la veo conectada, pero como el nick de ella, el otro día me acordaba de su nombre y ahora no me acuerdo. Te bendecimos, seguramente Lorena, pero Lorena no es. Pero yo me voy a acordar en el transcurso de la reunión. Ella va a saber, la hermana de... no me acuerdo. Bueno, la bendecimos. Bendecimos también a los pastores Carolina y Ariel de Carué, que Dios los bendiga. Mario, bendiciones. Fabi también, junto con Sebastián, bendiciones. Y se están conectando más hermanos. Yo, después cualquier cosa por privado me comentan, pero les digo que hoy el Señor tiene algo muy importante para cada una de ustedes en esta mañana, así que no te muevas. Y como ahí está, el pastor está atento, Elena, ahí está. Bendiciones, Elena, que Dios te bendiga. Gracias por estar presente, por apoyarnos. Es bueno, como decimos siempre con los pastores, que dejen sus mensajes, dejen sus pedidos de oraciones. Saben que hay corazones, que hay manitos arriba para apretar, así que es bueno saber que están con nosotros. Sonia, bendecimos tu vida. Estamos orando también por toda la familia. Vamos a comenzar
orando en esta mañana para que el Señor empiece a derribar, empiece a sacar todo aquello de nuestra vida que nos quiera distraer en esta mañana y entregarle esta reunión para su gloria. Y el miércoles pasado, nuestra hermana Vanessa estaba pidiendo un tema y lo voy a poner para poder estar orando, para poder estar intercediendo por nuestra iglesia Elim, por esta reunión, por cada uno de nosotros, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos cuide y nos proteja. Nuestra hermana Vanessa había estado eligiendo un tema de Barak, La tierra canta, y vamos a estar orando a nuestro Dios para que bendiga nuestra vida. Te animo a que donde quiera que estés puedas tomarte este minuto de oración, de reverencia a nuestro Dios, para darle gracias por nuestras vidas primeramente, por todas las bendiciones que recibimos y por entregarle esta reunión a Él, al único que se merece toda la gloria y toda la honra. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana nos presentamos delante de ti con acción de gracias. Gracias por nuestras vidas, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia de nuestra iglesia, de toda la Alianza Cristiana y Misionera Argentina que está en todo el mundo, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo a cada una de las iglesias representadas, a cada familia, a cada varón, a cada varona, Señor. Padre que estás en los cielos, intercede en esta hora por cada uno de nosotros, para que podamos escuchar tu palabra, para que estés atento a las peticiones de tu pueblo, Señor. Sabemos que tenemos necesidades, pero tú eres un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que todo lo puede. Por eso te encomendamos que tú en esta mañana estés obrando, Señor, levantando al que esté caído, aquel que esté angustiado, Señor, tú los estés levantando, Señor. Y agradecemos por todos aquellos que se gozan en esta mañana de poder buscar tu presencia, de poder congregarse de esta manera, Señor, para escuchar tu palabra. Bendecimos a todos los hermanos que se están conectando y vamos a alabar al Señor a través de una alabanza muy bonita que siempre escuchábamos en nuestra congregación, que es bueno es alabar al Señor. No hay nada más lindo que alabar al Señor, así que en esta mañana, allí donde estás, yo te animo a que puedas alabar al Señor con esta hermosa alabanza. Vamos a buscarla. La tenía a mano, pero se ve que lo lindo de esto es que la podés encontrar al toque. Ahí está. Es una alabanza de las primeras que yo escuchaba cuando empecé a congregarme. Es cantada por Danilo Montero y te animo a donde quiera que estés. Seguramente tenés un motivo para alabar al Señor. ¿Alguna bendición? Bueno está alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor.
Qué lindo es alabar al Señor. No hay una de las cosas que uno pueda sentirse más gozoso cuando comienza a alabar al Señor. Porque cuando uno alaba al Señor, dice su palabra que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y los corazones son cambiados, la tristeza se va. Bendecimos a nuestra hermana Mirta. Sabemos que estamos orando por la salud de su hijo Memo. Tengo conocimiento de que ha salido del hospital, así que nos alegramos junto a ella por esta etapa. Sabemos que Dios tiene un propósito en su vida y en la vida de Mirta, así que la bendecimos y vamos a seguir orando por ella. Puede dejar sus peticiones. Ahí nuestra hermana Lorena nos está saludando. Hola hermanos, pastores, iglesia, Dios los bendiga. Familia Rodríguez, bendecimos la vida de Juan, bendecimos la vida de Lorena, de toda su familia, la de su familia de Mar del Plata, de Buenos Aires. Qué lindo es saber que se están conectando, que están presentes, que están dejando sus saluditos. Un tema musical más, una alabanza, seguramente con un deseo interno de que prontamente la casa del Señor se llene de su presencia, se llene de sus hermanos. Una alabanza que fue elegida el día miércoles por nuestra hermana Hilda, anciana de nuestra iglesia. Bendecimos toda su familia y seguramente pronto tendremos esa reunión que tanto anhelamos allí en el terreno, seguramente con algún protocolo como está predispuesto, pero seamos los que seamos, seguramente va a ser de bendición. Y te repito, no te vayas, no te desconectes, porque el Señor hoy tiene una palabra para tu vida. Mientras escuchamos esta alabanza y le decimos al Señor en forma de oración que se llene su casa. Llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Padre, te pedimos en esta mañana que tu casa sea llena de tu gloria, que en cada casa, en cada hogar, Señor, tu poder, tu amor, tu paz se esté manifestando, Padre Santo. Te pedimos ahora que tú estés obrando para que tu palabra sea impartida, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das como hermanos, como hijos tuyos, de estar presentes, de estar conectados, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que a través de este medio, Señor, tu palabra pueda alcanzar a cada corazón, a cada hermano o hermana, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú ahora estés desbaratando, Señor, quitando, Señor, toda aquella que es oposición que se oponga, Señor, a predicar tu palabra, que tu palabra sea conocida. Gracias, Señor, te damos por este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llegó el momento. Muchos estarán preguntando qué será lo que Dios tiene hoy para tu vida.
Yo te digo, hermano o hermana, que te quedes, que puedas estar escuchando en esta mañana la palabra que el Señor hoy tiene, porque seguramente te va a servir para poder llevar adelante tu vida y fundamentalmente tu vida cristiana. Ahí Fabiana nos está pidiendo oración por una camada, sería una compañera de trabajo que ayer estuvo en un incendio con una anciana, la cual falleció, pero mi camada está en terapia intensiva luchando por su vida y tiene el 35% de su cuerpo comprometido por las quemaduras. Ya, sin más ni más diríamos, nos vamos a poner a orar por la compañera de trabajo de Fabiana para que Dios pueda restaurar esa piel, pueda ayudar a los médicos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque como hermanos en la fe podemos orar, podemos interceder por la salud de esta compañera de trabajo de Fabiana. Ponemos su vida en sus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el acto heroico que tomó teniendo esa intervención en medio de ese incendio para salvar vidas, Señor. Tú conoces, Señor, el peligro que puso al poner su vida con ese acto tan heroico, Padre. Por eso te pedimos por su vida, te pedimos por su familia, por los médicos que la están atendiendo y que traigan paz. Y que tú estés haciendo un milagro, Señor, para que toda la familia, para aquellos amigos, compañeros de trabajo que no crean en ti, puedan creer a través del milagro sanador que vas a hacer en su obra. Gracias por nuestra hermana Fabiana que ha puesto en su corazón el deseo de compartir este pedido de oración. Oramos por la vida de Memo, oramos por la vida de Mirta, Señor, y por todos los hermanos y hermanas que estén pasando por situaciones similares. Padre, te damos gracias por poder orar, por poder interceder, porque eso es lo lindo de la familia cristiana, de la iglesia, de que cuando estemos gozosos podamos gozarnos y cuando estemos tristes podamos también compartir la tristeza sabiendo que tenemos en poder la oración que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y que nos dejó para poder pedir y clamar, para que todo lo que pidiéramos en oración creyendo Dios lo va a hacer. Como dice su palabra, lo recibiremos. Y tiene que ver lo que Dios hoy quiere hablarte para vos en esta mañana, como me habló a mí en su momento, el poder de la oración. El poder de la oración en la vida del cristiano tiene que estar siempre presente. Y lo vamos a ver en un personaje, en una persona real y concreta como fue Nehemías. Allí vamos a ir en esta mañana, vamos a leer el libro de Nehemías, que nos va a enseñar, ¿no?, cómo debemos ser cada uno de nosotros. No quiero adelantarme, sino que quiero ir concretamente a la palabra de Dios. Pueden buscar en sus Biblias, porque vamos a leer hoy bastante de la vida de Nehemías, de lo que Nehemías hizo, de lo que Nehemías se enfrentó, para que Dios pueda también, a través de este ejemplo de Nehemías, que tú lo tomes como modelo y puedas enfrentarte a todas las circunstancias, a todos los objetivos de tu vida. Por eso te animo a que puedas escuchar de principio a fin esta transmisión, porque te aseguro que Dios de alguna manera te va a hablar y te va a enseñar. Y así comienza el libro de Nehemías en el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: palabras de Nehemías, hijo de Azalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Qué sucedía con Nehemías en ese momento? Él, lo vamos a ver más adelante también, estaba sirviendo como copero en el reino del rey Artajerjes.
que era el rey de Persia, ¿no? Él estaba ahí sirviendo al rey de Persia, no estaba dentro de lo que era el pueblo judío, él estaba en esa posición sirviendo al rey. ¿Y qué le va a suceder a Nehemías? Vamos a ir desmenuzando su historia a través de la palabra. Y dice el versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, hasta ahí llegamos. Vemos que Nehemías estaba sirviendo en otro reino, no en el reino de Judá, ¿no? Y llegan a él personas que estaban en Jerusalén. Entonces él les pregunta en este versículo, y le respondieron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, escuchen bien, están en gran manera, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es así como Nehemías, estando desarrollando otro tipo de actividad, se presenta a sus hermanos de Jerusalén y le dice que los hermanos estaban con un mal muy grande y que los muros de su pueblo estaban totalmente derribados y sus puertas quemadas a fuego. Queda claro que no era una linda noticia que había recibido Nehemías. ¿Cuántas veces nosotros, en esta vida que transitamos, recibimos noticias de esta manera? En esta transmisión, Fabi nos comenta la situación difícil que está pasando su compañera. Podemos enterarnos de hermanos que están enfermos, de familiares que están enfermos, de matrimonios que se destruyen. ¿Y eso qué nos sucede a nosotros? Objetivos que no podemos alcanzar. Tal vez estamos esperando, ¿no?, ansiadamente concretar ese negocio, concretar ese puesto de trabajo, y de un día a la mañana te dicen que el puesto fue ocupado por otra persona. Te dicen que tu hermana fue internada, que tu hermano fue internado, que está padeciendo una gran enfermedad. Noticias como la que recibió Nehemías. Y vamos a ver qué produjo en su vida el recibir esta noticia de que su pueblo, Jerusalén, estaba completamente destruido y sus puertas quemadas a fuego. Y sigue avanzando, ¿no?, la palabra del Señor. Versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ahí vemos cómo impactó esta noticia en la vida de Nehemías, sabiendo que sus hermanos, su ciudad estaba devastada. Se sentó. Imagínense lo que significó esta palabra, esta noticia para Nehemías. Se afligió de tal manera que su cuerpo no tuvo más que sentarse. Se desgarró tanto de dolor que lloró, su corazón se estremeció. Imagínense cómo ustedes, si han tenido alguna mala noticia, uno muchas veces queda helado, sin reacción, queda con el corazón resentido y uno hasta puede empezar a llorar como lo hizo Nehemías. Así se sintió Nehemías ante esta situación. ¿Y por qué digo que te va a servir para tu vida esta palabra? Porque vamos a ver qué actitud tomó Nehemías y que te pueda servir para tu vida. Y dice el versículo 4, continuación: y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Qué hermosa es saber que no estamos solos. Y Nehemías sabía que no estaba solo, que tenía un Dios
todopoderoso. Por lo tanto, queridos hermanos, Nehemías tomó una actitud de orar y de ayunar ante Dios, ante una mala noticia. Eso es lo lindo que tiene el Hijo de Dios, de saber que tenemos estas herramientas, que tenemos la oración y el ayuno cuando recibamos este tipo de noticias. Y continúa. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Sabía quién oraba, a un Dios fuerte y grande, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y la noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Hasta ahí. Qué importante es tomar esta actitud, que ante una mala noticia podamos orar y ayunar. Fíjense que en la oración de Nehemías, él describe a quién ora. Y no solo que sabe que está orando a un Dios grande y fuerte, sino que también no va a ser suficiente con orar en el momento, con orar en el instante en que nosotros tenemos la mala novedad, sino que él oraba de día y de noche y le rogaba que escuche la oración de su siervo. Qué hermosa palabra. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y estén atentos al versículo 11 del capítulo 1. Dice una vez más en su oración Nehemías, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Le clama al Señor que esté nuevamente atento a su pedido. Dice, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, también de sus hermanos. Dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Escuchen bien, dice en su oración, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué interesante que en su oración ya Nehemías le solicitaba a Dios tener buen éxito. Pero, ¿buen éxito de qué? Fíjense qué interesante que en su oración ya Nehemías estaba solicitando buen éxito y encontrar gracias delante del rey al cual él servía. ¿Por qué será? Vamos a seguir leyendo su palabra. Dice en el capítulo 2, ya entramos. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Estaba Nehemías, como seguramente lo hacía muchas veces, sirviendo a su rey. Y continúa la escritura. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro
cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumido por el fuego. Fíjense que Nehemías se encontraba triste y eso no lo pudo ocultar ante el rey. Y el rey le pregunta y él responde concretamente qué es lo que le pasaba. ¿Por qué estaba triste su rostro? Y fíjense el versículo 4, capítulo 2. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Y una vez más nos demuestra el hombre de oración que era Nehemías. Porque a continuación dice, antes de responder, dice la palabra, entonces oré al Dios de los cielos. Antes de responderle, oró a Dios. Y dice la palabra, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué interesante cuando yo leí esta palabra. Viste que señalábamos en el versículo 11 que que Nehemías le pedía a Dios tener éxito. ¿Éxito en qué? Aquí Nehemías le presenta su plan al rey. Le dice que si le permite, si le cae en gracia, él va a reedificar los muros de su pueblo. Ahí vemos que fue lo que le puso triste. Oró, intercedió, planificó, pidió también a Dios que tuviera gracia delante de su rey. Y cuando tuvo la posibilidad, después de haber orado a Dios, cuando el rey le pide qué era lo que quería, le expresa su plan. Le expresa, si puedo, rey, si me lo permites, voy a ir a reedificar los muros de mi pueblo. Pero ¿saben qué? Tenía tan planeado todo Nehemías que continúa el relato. Y dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. El rey, una vez que le dice cuánto tiempo iba a tardar, ahí nomás le concede la posibilidad de viajar. Primer punto, presenta el plan y lo autorizan a viajar. Pero cuando alguien tiene un plan, fíjense que no se quedó solo con pedirle la autorización. Versículo 7. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. No solo pidió permiso, sino que pidió, porque sabía que se iba a encontrar con dificultades, cartas, autorizaciones del rey para que los gobernadores del lugar por donde él tenía que cruzar lo dejen pasar. Pero no se quedó solo con eso. Continúa el versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Qué interesante, porque todo aquel que tiene un plan se representa los obstáculos y las necesidades que va a tener para lograr ese objetivo. Él quería reedificar el muro, tenía que pedir autorización, se lo concede el rey, pero a su vez también tenía que pasar por distintos lugares, pidió cartas al rey y no solo eso, también necesitaba recursos materiales y le pide al rey que le conceda estas cartas para que, como dice su palabra, Asaf, guarda del bosque, le dé madera. Qué interesante es tener todo esto presente, ¿no? De cómo para lograr una obra en el Señor tenemos que tener todo bien planeado como lo tenía Nehemías. Y termina el versículo, y me lo concedió el rey
según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías sabía que estaba consiguiendo todo lo que él pedía, lo que necesitaba, pero teniendo en claro que todo se lo concedía Dios, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y ¿saben una cosa? Siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos continuar su obra, que tenemos ya sea el propósito de predicar a un hermano, de servir al Señor, de cualquier ámbito, ya sea interno dentro de la iglesia, ya sea externo, que es lo más común que suceda, ¿no? Que encontremos distintas oposiciones. Seguramente le ha pasado que le ha querido hablar a alguien y llegan visitas, o no puede llegar hasta esa casa, o miles de situaciones puede pasar, y a esto no fue ajeno tampoco Nehemías. Y vamos al versículo 9. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo, fíjense lo que le dio también el rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, dice el versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí aparecía la oposición. Hubo gente que no le gustó que vayan a hacer el bien al pueblo judío, reedificando su ciudad para que el nombre del Señor sea glorificado. Ahora, fíjense, vamos a pasar rápidamente al versículo 17 del capítulo 2. El líder, que era Nehemías, él sabía de esta oposición. Él fue en búsqueda, obviamente, también de ayuda de los que estaban en el lugar, porque solo no podía. Entonces dice el versículo 7, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Así Nehemías invita al pueblo judío a reedificar, le señala cómo está Jerusalén, que estaba desierta, que estaba destruida, y lo anima a edificar para no estar más en oprobio, para no tener esa vergüenza pública, ¿no?, de estar en las circunstancias que estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces, versículo 18, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho. Le cuenta su testimonio, cómo Dios lo había ayudado. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire qué detalle. Había gente que se disgustaron, pero había gente que estaba de acuerdo con el líder, con la obra del Señor, y se esforzaron. ¿No le parece eso algo que sucede en la vida real? Que muchas veces cuando queremos hacer las cosas para el Señor, vamos a encontrar gente que se agrada, que se pone contenta, que te anima, y otra gente que se va a disgustar. ¿Qué haces yendo a la iglesia? Que perdés el tiempo, que perdés dinero, que dejás de tu lado a tu familia. ¿No escuchás esas voces en tu vida cuando te emprendés en las cosas del Señor? Así le pasó a Nehemías cuando fue a hacer la obra del Señor de reedificar el templo. Pero como buen líder se plantó y animó al pueblo del Señor para que siga adelante en la obra. Pero la oposición, queridos hermanos, siempre va a estar presente, y el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron, los mismos de siempre, digo yo, porque escuchen quiénes eran: Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Fíjense qué interesante que la oposición
no se quedó con quedarse quieto, con no ayudarlos, sino que directamente también hicieron escarnio, dice la palabra del Señor. Qué importante saber que vamos a tener este tipo de oposiciones cuando hacemos la voluntad del Señor. Pero ¿saben qué? Nehemías tenía en claro, como dice el versículo 20, que el Dios de los cielos, Él los prosperará. Qué importante saber que Nehemías sabía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, que en esa obra estaban los intereses de Dios y que el mismo Dios los iba a prosperar y no hacerle nada falta. Rápidamente pasa el capítulo 4 donde él reparte las funciones, la tarea para la reconstrucción del templo y vemos que cada uno va a tener su voluntad. Y saben que en el capítulo 4 nuevamente la oposición aparece en el proyecto, en el trabajo, en la obra que llevaba adelante el siervo Nehemías. Dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo nuevamente escarnio de los judíos. Qué importante es ver que la oposición va a estar siempre presente y que no descansa. Que no descansa. Y no solo eso, trataron de hacer disturbios entre los judíos, de sembrar dudas. Porque eso hacen las personas que no hacen la voluntad de Dios. Muchas veces, al no tener conocimiento de la voluntad de Dios, generan dudas. ¿Será correcto lo que estamos haciendo? ¿Será correcto hacer esto? ¿Lo otro? ¿Por qué no mejor lo hacemos así? ¿Falta aquello? Pero Nehemías, que era un buen líder, fíjense lo que sucedió. Siguiendo el relato, capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser encerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Fíjense hasta qué punto llegaba la oposición, que se encolerizaron, esto quiere decir que se enojaron mucho, que se disgustaron, se enojaron, no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Pero fíjense, una vez más, la actitud del pueblo de Dios ante esta oposición. Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Orar de día y de noche es fundamental para la pelea espiritual que se vive cuando uno lleva adelante la obra de Dios. Y siguiendo más adelante el versículo 19 del mismo capítulo dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, escuchen bien, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros. Sabían que iban a venir a atacarlos, que la oposición, sus enemigos, no iban a descansar en truncar la obra de Dios. Estaban llevando a cabo una obra grande, ¿no? Y el versículo 20 dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías tenía claro a quién servía y que va a ser su Dios, el Dios de la obra, para quien sirve, el que va a pelear. Debemos aprender a descansar todos nuestros proyectos personales, espirituales, ministeriales de la obra de Dios en descansar al Señor. Y sigue la oposición, no descansaba para ver truncada la obra de Dios. Y el capítulo 6 nos habla nuevamente de que estas mismas personas, dice, cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás,
nuestros enemigos, dice Nehemías, que yo había edificado el muro, ya estaba casi completo, y que no quedaba portillo. Dice el versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Sabía Nehemías cuál era su propósito. Y fíjese qué interesante el capítulo 3, el versículo 3. Y le envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaré la obra dejándola para ir a los otros. Qué interesante. Vení, vení, le decían a Nehemías, vamos a juntarnos a hablar. Pero él sabía la gran obra que hacía para el Dios y que no se podía distraer. Y cuando yo leía esto, me representaba a una persona que conozco, que muchas veces puede tener situaciones donde invitan a distraerse de la obra del Señor, pero tiene tan clara cuál es la obra del Señor que no deja distraerse. Entonces, ahí estaba Nehemías siendo invitado, vení, vení, vamos a charlar, pero teniendo en cuenta cuáles eran sus propósitos y su finalidad, que era distraerlo de la obra del Señor, él dice, no, porque en gran obra me estoy ocupando. Qué interesante. Y también sigue el relato que habían enviado cartas dando a conocer los enemigos que Nehemías lo que quería era convertirse en rey de Judá. Pero tampoco, a pesar de eso, permite que se distraiga de su obra. Qué interesante, ¿no? Entonces, fíjense el versículo 9 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y le pide al Señor, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Así vemos cómo Nehemías una vez más, a pesar de todas las distintas dificultades que tuvo, le pedía a Dios que fortaleciera sus manos. Y así fue que el versículo 15 terminamos, y vamos terminando, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Qué tremenda palabra que el Señor nos ha compartido en el día de hoy. ¿Cómo fue el final? Nehemías logró terminar su objetivo. Y todos aquellos que se opusieron, que tal vez no creían en la obra de Nehemías, fueron humillados. ¿Cuántas veces puede ser que nos pase, no? Que digamos, este no lo puede hacer, fíjate vos, no va a llegar nunca. Y pasa el tiempo y vemos que esa persona prosperó, logró alcanzar por lo que luchaba. ¿Y cómo quedamos en esta situación, no? Tal vez agachamos la cabeza, o qué valiente, qué razón tenía, lo iba a lograr. Queridos hermanos, qué hermosa palabra del Señor para que podamos caminar en el camino del Señor sabiendo que estamos dentro de una congregación. Y si no lo estás, te animo a que te congregues y que la congregación toda tiene un objetivo en común, que es predicar el Evangelio, alcanzar las almas. Y seguramente, ¿saben qué? Va a haber oposición. Tal vez tú estás pensando del otro lado, yo con lo que hago no me alcanza. No es así, querido hermano. Te animo a que te esfuerces con lo mínimo que hagas, porque estás siendo parte de la obra de Dios. Y la obra de Dios es extensa, la obra de Dios es grande, es formidable. Y todos juntos tenemos que tener en claro, como lo tenía Nehemías, que estaba a cargo
¿no?, de una gran obra que es la obra de Dios. Y nosotros como iglesia Elim, estamos viviendo un momento, no nos damos cuenta, pero que es único, que podemos hacer historia, que es en la construcción de nuestro templo. Eso es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos discipulando, estamos orando, estamos intercediendo. Eso es parte también de la obra de Dios. Por eso te animo como Nehemías, que seamos primeramente hombres de oración, hombres de ayuno, ¿no?, y que a pesar de la oposición nunca caigamos, sino que lo que tenemos que hacer sí es doblar nuestras rodillas para orar y para interceder, para que esas oposiciones, esas dificultades que encontremos en nuestro camino desaparezcan, ¿no? Así, queridos hermanos, esta es la palabra que el Señor me permitió que hoy pueda compartir con ustedes, y cuando yo la leí me representaba todo lo que hemos vivido como iglesia y en mi vida personal también. Cuántas malas noticias recibimos día a día, pero qué hermoso saber que no estamos solos, que podemos recurrir a Dios en oración y en ayuno como hizo Nehemías para poder lograr su objetivo. Así, queridos hermanos, que esta palabra sea sembrada en sus corazones, y cuando venga esa mala noticia, sepa que Dios te escucha. Seguramente no va a ser fácil, porque las malas noticias, esos son malas. Seguramente como Nehemías nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir devastados, pero tenemos un Dios que tiene al Espíritu Santo para que trabaje, para que te consuele, para que te ministre. Tenemos los hermanos de la iglesia para que podamos interceder por esa situación difícil por la que estás pasando. Y ese sentimiento de aflicción, ese sentimiento de angustia, seguramente pronto va a cambiar y vas a ver la mano poderosa de Dios. Queridos hermanos, esta era la palabra que quería compartirles, y vamos a estar orando 2 minutitos por nuestra obra, por la obra que tenemos como iglesia, para que Dios obre en la iglesia, obre en las familias y también en nuestros objetivos personales. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que debemos seguir como modelo, la que nos enseña cuáles son las actitudes que tenemos que tener. Ayúdanos, Padre Santo, ante cada obra que tengamos como iglesia, tú estés en medio de nosotros ayudándonos, Señor, porque sabemos que no podemos, sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades, contra los espíritus del mal que se oponen, Señor, a que tu iglesia se levante, a que tu iglesia continúe su trabajo aquí en la tierra. Padre, por eso te pido que bendigas a nuestros pastores, que bendigas a Patricio, a Natalia, a todos los líderes, a todos los hermanos, Señor, para que nos des fuerza en cada una de las tareas que tenemos que hacer, Señor, porque sabemos que nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres temible, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Por eso te pedimos que tú estés obrando, Señor, estés obrando en cada familia, en cada papá, en cada mamá, en cada hermano, en cada hermana, en cada tía, abuela, anciano, Señor. Nos estés fortaleciendo en este tiempo como iglesia, Señor. Estés obrando en cada vida, en cada familia también, para que sus objetivos personales se puedan lograr. Qué hermoso es poder orar. Los bendecimos. Espero que el Señor les haya hablado en esta mañana, y nos vamos a despedir con una linda canción para que nos podamos alegrar en esta mañana. Y como dice su palabra, Él tiene el control de todo, y nos despedimos. Vamos a decirle una vez más al Señor que se abran sus cielos. Decláralo esta noche así, en esta mañana. Y se me cambió el tema. Ahí está. Son cosas que pasan, esto va en vivo, queridos hermanos, queridas hermanas. Fue un gusto poder compartir nuevamente una reunión más.
no es el deseo, ¿no?, poder estar a través del medio de Facebook, pero sabemos que Dios va a obrar y pronto vamos a poder estar reunidos allí en la calle La Plata, en el barrio Villa Laura, alabando al Señor, seguramente con muchos siervos, con instrumentos, con batería, con guitarra, con las voces de cada uno de ustedes, viéndole los rostros, pero mientras estamos aquí y es un placer. Los bendigo en el nombre del Señor y como decía nuestra pastora, nos reencontraremos el día miércoles a las 18 horas por este mismo canal en lo que se llama la reunión de oración de nuestra iglesia Elim. Que Dios los bendiga y no se olviden, ante cada dificultad, a orar y ayunar. Y el Dios de los cielos va a orar. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, fue un placer.